En quinto lugar, la nación de Israel no debía considerarse como la favorita de Dios, que no podía desviarse. Moisés le dijo claramente que el mismo juicio que había caído sobre los cananeos caería sobre ellos si practicaban el mismo tipo de idolatrías crueles. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. La historia nos confirma que eso es exactamente lo que ocurrió. Las 10 tribus del norte desobedecieron los mandatos de Dios y acabaron en el cautiverio asirio. Más adelante, Judá hizo lo propio y cayó derrotada ante Babilonia, tal como Moisés y los profetas habían predicho. Se deduce que es simplista e impreciso considerar la invasión de Canaán como una limpieza étnica por parte de un enemigo sediento de sangre. También se deduce que si vamos a criticar la invasión de Canaán por parte de los israelitas, debemos mantenernos en la misma línea y adoptar la misma actitud hacia las subsiguientes invasiones de Israel por parte de asirios y babilonios. Sin embargo, existe otra consideración. Yo he mencionado antes el hecho de que para los cristianos es la propia comprensión bíblica de la justicia la que nos hace preguntarnos acerca de la moralidad de la invasión de Canaán. Podría ser simplemente que nuestra dificultad con las afirmaciones bíblicas sobre este tema es que malinterpretamos su significado. Podría ser que Deuteronomio no tiene problema en yuxtaponer una elevada moralidad de protección de los débiles y los indefensos por la simple razón de que la acción llevada a cabo no quebrantaría esa moralidad. De ser este el caso, tenemos que preguntar, ¿cómo habría entendido exactamente Josué la orden de destruir totalmente a los cananeos? Consideramos antes otra frase que parece incluir a todos. Pensemos, por ejemplo, el significado de la expresión de, de la expresión todo Israel. En los siguientes ejemplos, esas son las palabras de Moisés, que Moisés habló a todo Israel al lado del Jordán. Cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor, murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron. Y el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante del Señor. Queda claro sin duda que la expresión todo Israel no debe interpretarse en el sentido literal de toda persona en Israel sin excepción. Por ejemplo, muchos israelitas no habrían podido asistir a las ceremonias mencionadas debido a otras obligaciones. Otros habrían estado enfermos, etc. En otras palabras, la expresión debe interpretarse en el sentido natural de una representación sustancial. Empleamos ese tipo de lenguaje actualmente. Todo Londres fue el funeral de la princesa de Gales. Sabemos exactamente lo que significa. Nadie pensaría en interpretarlo literalmente. ¿Cómo deberíamos entender entonces esas órdenes de eliminar a todos sin excepción aparente? Un acercamiento obvio es preguntar si existe alguna prueba en el resto del relato bíblico de lo que realmente ocurrió. La hay. Si leemos el libro de Josué, encontramos que Josué mató a espada a todos los habitantes de Debir y Hebrón. Sin embargo, en el libro posterior de Jueces se dice que Judá y Benjamín conquistaron esas mismas ciudades. ¿Qué debía significar eso? Si Josué ya había exterminado a sus moradores, en base a eso, Nicolás Waltersford sostiene que la expresión herir a filo de espada a todos los habitantes es una fórmula. Por ejemplo, aparece 7 veces en Josué 10. Argumenta que es una convención literaria que debería entenderse en conjunción con el hecho de que Josué, como se recoge en Jueces, no aniquiló literalmente a toda la población de las ciudades contra las que luchó. Waltersford concluye que los mandatos de destruir totalmente o herir a filo de espada a todos los habitantes deben interpretarse como anotarse una victoria decisiva sobre alguien, y no implicaban, por tanto, que los israelitas violasen sus normas de guerras habituales, eliminando a los indefensos. Una respuesta rápida a esto será, incluso si Walter Ford tiene razón, han existido y siguen existiendo millones de personas inocentes e indefensas que han sufrido un mal monstruoso, a manos de sus congéneres en todo tipo de circunstancias horribles. Sin duda, todos sentimos el peso de esta objeción, lo consideramos en breve. Resumiendo hasta ahora, pues, según la Biblia, la invasión de Canaán se llevó a cabo por razones morales y constituyó un juicio divino por la maldad de las tribus cananeas. Era tan maligna que no solo traería el juicio sobre los cananeos, sino también sobre los israelitas si eran transigentes con ella. Aquí llegamos a la raíz del problema, como muchos lo ven. El juicio, en primer lugar,
está el concepto del juicio divino en sí. En segundo lugar, la naturaleza del juicio específico que implica arrebatar la vida humana. Y finalmente, el hecho de que se confía a seres humanos imperfectos la ejecución de dicho juicio. También, justificadamente desconfiamos que las motivaciones de aquellos líderes que se sienten llamados por Dios para librar al mundo del mal, y de todos modos, ¿es la idolatría realmente tan grave? ¿Cómo puede Dios, si es que existe, contemplar tales juicios? No digamos ya ordenar que ocurran. ¿Estos actos son bases éticas sólidas para abandonar la fe en Dios y unirse a los nuevos ateos? Al final, ¿el ateísmo explica mejor toda la cuestión moral? Estas preguntas pueden fácilmente remover nuestros sentimientos y hacer que el debate sea casi imposible. Sin embargo, debemos afrontarlas con tanta sensibilidad como podamos reunir. Listo, familia, hasta aquí dejo la lectura. Vamos al subtítulo El juicio de Dios. Recuerda el título del libro, Disparando contra Dios. ¿Por qué los nuevos ateos no dan en el blanco? No te lo pierdas.